En 2019 se registró una tasa de crecimiento del PIB de 2,2%, la tasa más baja desde 2009, siendo esta del 0,8%. Por efectos del COVID-19, la economía registró una variación negativa de 0,9% en 2020. Es de recordar que la última vez que esta economía decreció fue en 1998 con un menos 5,1%. Para el 2021 el FMI esperaba un incremento al menos del 4,3%. El Producto Interno Bruto de Corea del Sur creció un 1,6% entre enero y marzo del 2021, gracias al consumo o las exportaciones, y se situó ya casi en su volumen previo a la pandemia de coronavirus. La cuarta ola y la escasez de vacunas aún así hacen que las autoridades sean muy cautas. Se detalló por el Banco de Corea, en el primer trimestre la economía surcoreana se expandió un 1,8% con respecto al mismo lapso de 2020, que fue cuando se detectó en el país asiático el primer gran brote de COVID-19, y un 1,6% con respecto al trimestre anterior. El BOK subrayó en su informe el peso que ha tenido el aumento del consumo, que escaló un 1,1% en relación al último trimestre del año anterior, gracias a una mayor adquisición de bienes tanto perecederos como no perecederos. A su vez, el aumento del gasto público, un 2,6%, volvió a ser la clave para la mejora de la economía surcoreana, al igual que la inversión de capital, que escaló un importante 6,6%, impulsado por el crecimiento de la inversión de maquinaria y equipos de transporte. Las exportaciones, importante pilar de la economía surcoreana, mejoraron un 1,9% con respecto a octubre y diciembre, debido a que la exportación de bienes como vehículos a motor o teléfonos móviles se expandió también. Está previsto que este impulso exportador continúe a lo largo del año, y el propio gobernador del BOK, Lee Jong-yeol, ha llegado a apuntar que Corea del Sur podría llegar a crecer por encima del 3% previsto por el organismo que preside para todo el 2021. Sin embargo, la cuarta ola de COVID-19 plantea dudas sobre cómo pueda volver a variar estos datos. Antes de la pandemia, Corea del Sur venía en constante crecimiento económico y contaba con una inflación positiva, dado que tenía los niveles de los precios, consumo, salario y aporte económico privado muy estables y proporcionados, hasta que en 2019, cuando por primera vez el crecimiento económico del país se enfrió a un mínimo de la década del 2%, recordando lo que fue en 2012. En 2019, debido a un retroceso tanto de la demanda interna como en las exportaciones, ya que las personas dejaron de comprar más insumos locales y las exportaciones se debilitaron debido a la disputa comercial entre Estados Unidos y China. En la gráfica se puede observar que venían presentando un equilibrio de inflación positivo para Corea del Sur, debido a su alto crecimiento económico. Pero luego de factores negativos en las exportaciones, se ve como a mediados de septiembre y octubre esa línea fue decreciendo. La historia de inflación de Corea del Sur mejoró, ya que se alejaron de la agricultura y se centraron en las nuevas tecnologías. Durante 2020, el proceso para la pandemia en Corea del Sur se fue dando gracias a medidas de acción rápida. Desde el punto de vista fiscal y de inflación, se controló mucho debido a que Corea del Sur implementó un gran gasto fiscal para generar empleo y así alejar a las personas de la informalidad. Eso es un problema que tiene Corea del Sur muy grande, la informalidad. Y también ayudó brindando apoyo salarial, apoyado en reducciones y diferimientos en las contribuciones de seguridad social, sobre todo alejando los créditos altos, dejando unas bajas tasas de interés que garantizaban buenos préstamos. Las exportaciones, debido a su incremento en las tecnologías de Corea del Sur, hizo que para 2020 la inflación se mantuviera estable, generando apoyo económico para microempresas que se dedicaban no solo a este ámbito, sino a otros también, para mantener así el consumo local. Subraya también que la creciente presión para 2021 de la inflación se debe como resultado a que en mayo se generó una nueva gripe aviaria, resultando la muerte y el sacrificio de 19 millones de aves debido a esta gripe, ocasionando los precios altos de algunos implementos de la canasta básica familiar en Corea del Sur. Aunque hay que tener en cuenta que los temas de inflación en Corea del Sur actualizados para este año no se ven muy prometedores, ya que la bolsa de Seúl cayó hoy y su principal indicador, que es el Kospi, perdió un 1,9%, otra vez retomando los temores de volver a una inflación elevada. Ahora bien, hablemos del desempleo y la pobreza. En primer lugar tenemos el desempleo, y antes de la pandemia el 67% de las personas entre las edades de 15 a 64 años de edad en Corea tenían un empleo remunerado, cifra ligeramente menor que el promedio de la OCDE del 68%. Además, cerca de un 76% de los hombres tenían un empleo en comparación con el 50% de las mujeres.
Después de la pandemia, Corea del Sur sumó en mayo el peor dato de desempleo que ha tenido en 10 años, por el tema de la pandemia. Corea del Sur registró en mayo una tasa de desempleo del 4.5%, su peor dato desde enero del 2010. Y aunque la tasa de desempleo sufrió una décima con respecto al mismo mes del año anterior, se situó en el 4.3%. El número de personas con empleo en marzo en Corea del Sur alcanzó los 26.9 millones, lo que supone 314.000 más desempleados que los que habían en el año 2020. Ahora bien, hablemos de la pobreza en Corea. Antes de la pandemia, más o menos en los años 50, Corea del Sur sufrió una dura guerra civil agravada por la intervención de potencias extranjeras, lo cual el país se convirtió en uno de los escenarios principales de combate de la Guerra Fría, lo cual trajo consigo mucha recesión económica. Pero los años 60 fueron testigos de la creación de las chaebols, o también, en otras palabras, conglomerados privados que eran apoyados por el Estado. Uno de los más destacados es Samsung, y el resultado de estas chaebols fue evidente. Si en 1960 su PIB per cápita era de apenas $932.000, en 2019 había crecido hasta los 28 millones. Todos estos datos que nos brindó el Banco Mundial. Pero después de la pandemia hubo una recesión mundial y más del 1% de la población cayó en pobreza extrema. Aún así, Corea del Sur logró controlar la propagación del brote en menos de un mes. En todo caso, la pandemia del coronavirus afectó el país asiático, especialmente a los trabajadores temporales, cuyo número en 2019 se estimaba que eran más o menos 7 millones. Corea del Sur ha gestionado muy bien la crisis sanitaria, por lo que ha conseguido no paralizar su economía. Como resultado de sus medidas, en 2020 su economía cayó solo un 1% y en el tercer trimestre del 2021 ha crecido un 0,3% respecto al trimestre anterior. La economía de Corea fue una de las que se vio menos afectadas por la pandemia. Como pueden ver en la tabla, el impacto que tuvo en comparación con otros miembros de la OCDE fue bastante menor. Los sectores que se vieron afectados negativamente ya se están recuperando, tales como el sector industrial, que se vio afectado por la caída de la demanda exterior, e incluso algunos sectores como la biotecnología han crecido más que antes de la crisis, ya que se incrementaron las exportaciones y las ventas. Sin embargo, el sector metalúrgico o el sector de servicios se vieron más afectados por las medidas tomadas de reducir el contacto personal y la cuarentena establecida. Además de eso, se ha reducido la demanda exterior. Sin embargo, las medidas implementadas ante la crisis ayudaron a muchísimos sectores y estas se basaron en las 3 T's económicas. Timely, ya que la obtención de presupuesto suplementario tomó solo un mes desde el primer caso de COVID. Targeted, que significó concentrar el apoyo priorizando a aquellos individuos en condición de vulnerabilidad para proporcionarles seguridad y empleo. Y por último, Temporary, es decir, manteniendo las medidas solo hasta la aparición de una fuerte recuperación. Las medidas de recuperación fueron protección, la cual se basa en asistir al grupo de personas más vulnerables y a las pequeñas y medianas empresas, brindando apoyos salariales, reducciones en las contribuciones a la seguridad social, créditos a baja tasa y garantías especiales a préstamos. Promoción, ya que fortalecer la resiliencia económica se dio apoyo específico a las industrias e incentivos al consumo interno. Y preparación, ya que para prevenir la era del post-COVID se tomaron medidas regulatorias. En términos de política fiscal, Corea del Sur propuso un plan de acción de 3 pasos. El primero fue la respuesta sanitaria, desplegando un programa de prevención con las 3 T: testing, tracing, treating, testeo, rastreo y tratamiento. Gracias a esta medida se salvaron vidas, minimizando el impacto económico negativo de la cuarentena. A diferencia de otros países, Corea no hizo un bloqueo absoluto de entrada ni salida de personas del país y además dieron cierta libertad a la población para desenvolverse en la vida diaria. Como consecuencia, el gobierno coreano logró un efecto de cuarentena relativamente alto, sin contención física mediante la participación voluntaria de los ciudadanos, junto con la detección temprana de casos confirmados a través de exámenes rápidos y masivos. La segunda medida fue la respuesta económica ante la crisis, las 3 T económicas: Timely, Target, Temporary.
Las crisis del 98 y del 2009 sirvieron como experiencia para actuar. El programa consistió en financiarse rápidamente tras los primeros casos de COVID, dar prioridad a los individuos más vulnerables de la sociedad para garantizarles seguridad y mantener las medidas hasta que la situación mejorara. La tercera medida fue la recuperación económica por medio de las 3P: protección, promoción y preparación. El programa se basa en proteger a las personas más vulnerables y a las empresas en desarrollo, brindando apoyo salarial, reducciones y diferimientos en las contribuciones a la seguridad social, créditos a baja tasa y garantías especiales a préstamos. Se promovieron apoyos específicos a industrias, se proporcionaron incentivos al consumo y se prepararon las condiciones para hacer más recurrentes las empresas non-face-to-face en vistas a la era post-COVID. Para esta etapa se implementará el K-New Deal, que apuntará a liderar la economía al futuro basada en la innovación, y recibirá una inversión de 13,4 billones de wones, que son el 0.7 del PIB, y creará 330.000 puestos de trabajo. Apoyará la capacitación de 100.000 personas en software, expansión de la red pública de 5G y la utilización y construcción de datos. El gobierno dispondrá de infraestructura digital para la educación en todos los niveles, al tiempo que apoyará mejoras en la educación online a través de las universidades y espacios de capacitación laboral.